¿La puedes ver ahora? Sí, sí, sí puedo visualizar. Ah, ya, perfecto. Mira, esta semana se ha hablado acerca de tres categorías gramaticales: el adverbio, la conjunción y la preposición. Y tú me dices que el ejercicio 12 es como que no lo entiendes, y yo me imagino por qué. Debe ser que ahí colocan una diferenciación entre locución y frase adverbial, ¿no es cierto? Sí, Es sí. básicamente por eso, ¿no? Tu Sí, duda. porque había palabras clave y por eso se me hace. Ya, mira, cuando se habla de una locución adverbial, estamos hablando de un grupo de palabras. Espera que está abajo, mira, locución, no, esa es conjuntiva, vamos con adverbial, un ratito. Adverbio, adverbio. Preposición. Acá, acá. Entonces, cuando se habla del adverbio como locución, es un grupo de palabras, ¿sí? Son varias palabras, pero que tienen un solo significado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dice, se investigará los delitos, sobre todo los de la corrupción de funcionarios, ese sobre todo, que son dos palabras, es como decir principalmente, ¿no? Y cuando dice terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos, es como decir terminó dicha actividad rápido o rápidamente. Entonces, varias palabras simplemente es una expresión sola, un solo significado. Pero cuando hablamos de frase adverbial, estamos viendo que sí, es más de una palabra, pero que estas palabras giran en torno a una en especial. Entonces, cuando dice trabaja bastante bien, estamos viendo, ¿no? De que el núcleo es un adverbio, que es bien. Y la otra palabra, que sería bastante, es como que está modificando al adverbio. Entonces, esa es la diferencia entre locución adverbial. La locución tiene como significado un solo elemento. En cambio, en la frase adverbial, las palabras giran en torno a un núcleo que tiene que ser un adverbio y la otra palabra la modifica. Si nosotros chequeamos la pregunta 12, la voy a abrir la pregunta 12 para que ahora sí puedas ver por qué una de ellas respondía a frase y por qué la otra respondía a locución. Un ratito. Muy bien, entonces acá en la pregunta 12 que dice, correlaciona las expresiones subrayadas con sus respectivas categorías según su estructura y marca la alternativa que presenta la correspondencia correcta. Hay 4 proposiciones que tienes que asociarlas con la categoría que está a su lado derecho. Entonces, en donde dice ellos partieron rumbo al norte del país, ahí estamos viendo que con rumbo al corresponde a una locución preposicional. Locución porque obviamente está compuesta por más de unas palabras, pero todo gira en torno a la preposición que sería al. Luego, cuando dice todos sabemos que Fernanda vive muy lejos, ahí estamos ante una frase adverbial, ¿no? Más de una palabra y
el núcleo es un adverbio que está siendo incluso modificado por otro adverbio. Luego, cuando dice por más que madrugamos no llegamos a tiempo, por más que sería una locución conjuntiva. Y cuando dice Saúl aprendió la tabla de multiplicar poco a poco, ese poco a poco es una locución adverbial porque poco a poco equivale a un solo significado que vendría a ser, ¿no? Lentamente. Por eso es que la respuesta de las 12 es E, enano. ¿Tienes alguna otra duda en esa pregunta? Bien, si tienes alguna duda, puedes hacerlo por el audio, puedes escribirlo. Cintia, pues estamos en la semana 12, pero si tienes alguna duda de otra semana anterior, la puedes también preguntar, ¿ya? Ok. Miss, ¿me podría explicar sobre perífrasis verbales de la semana 11, por favor?
Ya, voy a compartir esa presentación. Estoy compartiendo la presentación. ¿La puedes visualizar? Sí, mi, sí. Ya. Cuando hablamos de perífrasis, esta es el núcleo del predicado, pero el verbo se presenta con más de una palabra. Por ejemplo, lo voy a escribir acá arribita. ¿Ya? Por ejemplo, en la oración, María come pan, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, que en María come pan, el verbo es come, ¿no? Es la parte más importante del predicado que sería come pan, o de la frase verbal. Pero yo puedo utilizar una perífrasis en vez de un verbo simple, o sea, en vez de un verbo con una sola palabra. Yo puedo decir, María está comiendo pan. Entonces ahora el núcleo de la frase verbal está comiendo pan es está comiendo. Esa es la diferencia entre el verbo simple y el verbo compuesto, o también llamada perífrasis verbal, que la perífrasis verbal está compuesta por más de un verbo. Ahora, estos dos verbos, que son conocidos como perífrasis verbal, uno de ellos siempre va a ser el principal. En este caso, por el contexto, sabemos que el verbo comiendo es el verbo principal y por lo tanto el verbo está simplemente es un auxiliar nada más. ¿Ok? Acá abajo puedes visualizar además diferentes ejemplos de cómo se han presentado las perífrasis, ¿no? Vamos a podar las plantas. Ahí está, vamos a podar las plantas. Y estamos viendo que este núcleo de la frase verbal está compuesto por tres palabras, porque las perífrasis verbales también pueden tener estos nexos, ¿sí? Si lo hubiese escrito como un verbo simple, hubiese sido podemos las plantas, ¿no? Acá también tengo que estudiar la lección, una perífrasis también, una perífrasis verbal, ¿sí? El núcleo de la frase verbal con más de un lexema, más de una palabra. Acá también hay más ejemplos, han escrito varios poemas, han escrito. Abajo también, ella está listando su maleta.
Camilo está duchándose. Entonces, eso es lo que tú tienes que chequear, que el núcleo de la frase verbal, para que sea perífrasis, tiene que aparecer con más de un lexema verbal, en donde una de ellas, además, repito, es el verbo principal. ¿Entendiste? Ay, ay, ya, mil gracias. Y eso con infinitivo no es de dar y participio no es de ido, Ya te como explico. esos Lo que va. pasa es que esto, ¿por qué está acá? Porque se explicó también de que usualmente este tipo de gerundios, como los infinitivos, como los participios y como los gerundios, perdón, este tipo de verboides, como los infinitivos, participios y gerundios, en la perífrasis verbal, en una perífrasis verbal, suelen ser los verbos principales. Eso es lo que te están resaltando en esta presentación. Entonces, solitos no hacen de verbo, ¿no? Solitos pueden ser cualquier otra categoría, pero dentro de una perífrasis, los infinitivos, los participios y los gerundios suelen ser los verbos principales. ¿Entendió? Ah, ya, ya, mis, ahora sí. Sí, gracias. Voy a tomar café. Listo. Ok. Ay. Chicos, buenas tardes. ¿Alguna consulta? Talía, Cintia, Clara. ¿Alguna pregunta más?
Profesora, buenas noches. Buenas noches, Clara. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podría ayudar con el ejercicio 11 de esta semana, por favor? Ok, vamos a compartir ya. Un ratito. ¿Puedes verla separata? Sí, el Ejercicio. ejercicio 11. Ya. A ver, ¿qué te preguntan en el 11? En el 11 dice, la conjunción, la preposición y el adverbio son categorías lexicales invariables, consideradas de forma independiente cuando aparecen como estructuras conformadas por dos o más palabras. Se las denomina locuciones. Según lo referido, determina el valor de verdad y falsedad o falsedad de los enunciados y marca la alternativa correcta con respecto al siguiente texto. Hace tiempo que muchas personas se pasaron del chocolate con leche al chocolate negro alto en cacao en busca de un alimento más saludable. Ahora algunas noticias apuntan que el chocolate debe estar contaminado con cadmio y plomo y que la concentración de estos metales pasados puede ser mayor en el chocolate negro. ¿Acaso ya no vamos a poder comer chocolate? Si analizamos la información y la ponemos en contexto, veremos que el riesgo no es como se indica en muchas noticias. Bien, acá hay que completar verdad o falso, ¿no? Dice, presenta forma contracta y locución conjuntiva. No, no se ha visto ninguna forma contracta y tampoco locución conjuntiva. Luego, presenta una conjunción subordinante condicional. Sí, ahí veo una subordinante. Si analizamos la información y la ponemos en contexto, veremos que el riesgo no es como nos indica en muchas noticias. Ahí tenemos la subordinante condicional. La palabra caso es un adverbio de afirmación. A ver, la palabra caso, ¿dónde está? No, para nada. Y en busca de es una locución preposicional. Sí, es una locución preposicional. Por eso es que la respuesta es beso. ¿Alguna duda ahí? Profesora, pero forma contracta no sería el del. ¿O a qué Dice, se refiere? presenta forma contracta y locución conjuntiva. Forma contracta y locución conjuntiva. Tienes que mirarlo en base a esos dos puntos. No te dicen locución con forma contracta nada más, ¿no? ¿Ok? Sí, profesora, y en busca de sería una locución preposicional. Claro. En busca de, date cuenta que la palabra más importante es la preposición de. ¿Y cómo puedo identificar a las locuciones? Siempre me confundo en eso. ¿Me podría ayudar, por favor? A ver, voy a compartirte la presentación de la teoría.
Bien, veo que ha surgido mucha duda en cuanto a la identificación de locución adverbial y frase adverbial. Para empezar, cada vez que escuchen la palabra locución, tienen que tener en cuenta que es una expresión que está compuesta por varias palabras, ¿ok? Pero para hallar la diferencia entre una locución adverbial, que es justo lo de la pregunta 12, y frase adverbial, hay que tener en cuenta que la locución adverbial, ese conjunto de palabras tiene un solo significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ha llovido a cántaros, una, dos palabras, es simplemente, o equivale simplemente a mucho, ¿no? Si yo digo, lo hizo o gritó a todo pulmón, equivale todas esas tres palabras, tiene un solo significado y equivale a fuertemente o fuerte. Ahora, cuando hablamos de frase adverbial, es un conjunto de palabras que actúan juntas, pero una de ellas es como que la principal, es el núcleo, y el resto gira en torno a esta, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, en lo que estamos viendo al final, en este ejemplo del final, trabaja bastante bien, vemos que el núcleo es el adverbio bien y la palabra bastante, que también es un adverbio, está modificando a bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la diferenciación entre una frase adverbial y una locución adverbial. Ahora, en el tema que se ha desarrollado esta semana, que es preposición, que es adverbio y que es locución, observamos que estas se pueden presentar de manera simple, de manera derivada y como locución, ¿no? No solamente en el adverbio, sino también lo hemos observado en la preposición, ¿no? ¿Ves? Locuciones preposicionales. A base de, debajo de, delante de, por medio de, etc. ¿Listo? Esa es la diferencia. No sé si tienes más dudas al respecto. ¿Tienes alguna otra duda? Profesora, la locución preposicional también va a estar compuesta de varias preposiciones. Claro, porque la idea es que simplemente tenga coherencia, ¿no? Que tenga un sentido, pero al momento de evaluarlo en el contexto, va a haber una de las palabras que se convierte en el eje, ¿no? La palabra eje. Si tú observas, por ejemplo, ahí los ejemplos del cuadro amarillo, ahí ves, mira, a base de, hay presencia de dos preposiciones, ¿no? La A y la D. Profesora, y aparte la locución, cuando para poder identificarla, yo la voy a poder reemplazar con una sola preposición, ¿verdad? Igual que con con la locución adverbial. Claro, eso sería una estrategia. Y en ese ejercicio de del ejercicio 11 que dice en busca de, ¿con qué preposición puedo reemplazarlo? ¿O no se puede? Todo depende del contexto de las otras palabras, ¿no? A ver, ¿dónde están? ¿En cuál me dijiste? Perdón. En el 11 que dice en busca de, A ver, hace tiempo que muchas personas se pasaron de chocolate con leche a chocolate negro alto. No, acá desmembrarlo no se puede. Todo actúa en un conjunto. ¿Por qué? Porque simplemente estamos añadiéndole a la palabra busca, al verbo busca una dirección. Entonces, por eso actúa como una locución. Pero cambiarla por una sola palabra alteraría un poco la redacción empleada, ¿no? En este texto. Podría ser buscando un alimento, pero no necesariamente una preposición.
Así como lo estás Obviamente. observando, así como lo estás observando, tiene que responder a eso, ¿ok? A una locución preposicional, porque te está dando una dirección. Entonces, no tratemos de forzar ese análisis. El análisis tiene que ser en base al texto que nos están planteando. ¿Listo? Gracias, profesor. Ok. Profesor, Sí, te escucho. ¿puede ayudar con los ejercicios que he mandado al chat, por favor? A ver. Ya, déjame leerlos. ¿Esas preguntas son de alguna práctica en especial de de este ciclo? Clara, no está Clara, creo que se fue Clara. Aunque estás. Clara, ¿esas preguntas son de alguna práctica de este ciclo? Sí, son de ¿De qué práctica? Para en todo caso buscar la práctica y tener 10. el panorama completo. Las dos primeras son de la semana 11. A ver, vamos a ver si tengo ese material. Semana 11. Se me fue el internet. Ya estoy acá de nuevo. A ver.
Ya, a ver, estoy proyectando la primera pregunta que está en el chat, que me has enviado al chat. A ver, ahí te dicen, en la frase verbal predicativa puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos. Ya, hay que analizar cada una de las oraciones y chequear cuál de ellas es la que ha presentado palabras o frases que están cumpliendo roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la A, Gabriel nadaba en la piscina y Juliana lo observaba atentamente, ¿no? ¿Qué complementos tengo acá? Gabriel nadaba. ¿Dónde nadaba Gabriel? En la piscina, complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo lo observaba Juliana? Atentamente, complemento circunstancial de modo. Bien, ahí hay dos. Luego, B, el informe fue redactado anoche por el delegado de nuestra aula. Ya, ¿cuándo fue redactado el informe? Anoche, complemento circunstancial de tiempo. ¿Quién lo redactó? El delegado de nuestra aula, complemento agente. 2. C, por el intenso calor, los obreros trabajaron hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué trabajaron hasta las 2 de la tarde los obreros? Por el intenso calor, complemento circunstancial de causa. ¿Hasta qué hora trabajaron los obreros? Hasta las 2 de la tarde. Complemento circunstancial de tiempo. 2. D. El viernes José compró estas camisas en una tienda de Miraflores. ¿Qué compró José? Estas camisas. Objeto directo. ¿Dónde? En una tienda de Miraflores. Circunstancial de lugar. ¿Cuándo? El viernes. Circunstancial de tiempo. 3. Complementos. En la E. Ayer en esta playa 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito. Ya, a ver. Acá. ¿Cuándo auxiliaron a Fernando con éxito? Ayer. Circunstancial de tiempo. ¿Dónde? En esta playa. Circunstancial de lugar. Bien. ¿A quiénes auxiliaron? La acción de auxiliar recae sobre Fernando, ¿no? Es un objeto directo animado precedido de una preposición a. Es un objeto directo. Y luego, ¿cómo? Con éxito, complemento circunstancial de modo. La E es la que presenta más complementos, ¿ok? Es la E. ¿La otra cuál es? Profesora, ¿a Fernando sería objeto indirecto? Directo, directo. En ese contexto, a Fernando es objeto directo. La acción de auxiliar recae sobre Fernando, ¿ok? No confundan los objetos directos animados con los objetos indirectos. Ya. Profesora, y en la letra A, cuando dice lo observaba, ese lo funciona como objeto directo, ¿verdad? En la letra A, Gabriel nadaba y lo observaba. Sí, está bien, objeto directo. Ya, profesora. Luego, a ver, la 7. Ya, a ver, acá en la 7 te dicen, las formas no personales o verboides del verbo son el infinitivo, el participio, el gerundio. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa que presenta más verboides. Bueno, hay que tener en cuenta el conocimiento de los verboides, ¿no? Los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Los participios suelen terminar en ado y los gerundios en ando, ¿no? Bien, acá te están diciendo que identifiques la alternativa que presenta más verbos. Ella va a tener que desarrollar este cuestionario. Ahí vemos dos, tener y desarrollar. El informe será publicado el próximo martes. Ahí vemos uno publicado. Rosa están practicando natación en esta piscina, practicando
¿no? No debes comprar estos productos adulterados. Ahí vemos comprar y vemos, vemos comprar y adulterados también, ¿no? Ya. Entonces, habiendo identificado los verboides, la alternativa sería la 1 y la 4, ¿no es cierto? Tener y Profesora, desarrollar pero infinitivos. Dime. adulterados no sería adjetivo. Sí, lo que pasa es que no te están preguntando eh, un verboide como verbo principal en una perífrasis verbal. Te están preguntando dónde hay más verboides. Y los verboides en una oración pueden cumplir diferentes funciones. Una de las funciones que cumple un participio en una oración es de adjetivo. ¿Entendiste? Ah, ya comprendí. Sí, profesora. Ujú. Entonces, todo depende de lo que te preguntan. Los verboides no son verbos, ¿ok? Es, por así decirlo, un verbo en su forma no personal. Quiere decir que en el lugar de la oración que ocupen, alguna función van a tener que cumplir. Y en este caso, adulterado cumple esa función. Pero ya dentro de una perífrasis verbal, este tipo de verboides sí asumen el papel de verbos principales. ¿Ok? Bien, la otra pregunta. La última es de la semana 10. A ver. Ya, a ver, es la concordancia, ya. La concordancia en la frase nominal se establece en género y número entre el núcleo y sus modificadores directos. Según ello, elige la alternativa que evidencia adecuada concordancia nominal. Bien, entonces, a ver acá. Para explicar este área requerimos de una guía local. Acá no hay concordancia en la frase nominal este área, ¿no? Si el núcleo está en femenino, entonces también el determinante debería estarlo. Por lo tanto, ahí debería ser esta área. Profesora, Ahí, pero cuando dice esta área, no era como que la doble, el sonido de la A, ¿y así? sí, pero eso es cuando utilizamos artículos y cuando se juntan dos tónicas juntas. En este caso no se ve eso. Así que es correcto decir esta área. Luego en la Ah, B ya. dice, utilice un nuevo aplicador o gasa para limpiar la aguja. Acá lo correcto es la aguja, ¿no? Porque la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, entonces no altera, no afecta. Eso es lo correcto. Luego, dice, la acta de esa reunión figura en el documento tal. Ya, el acta, el acta. Acá sí cacofonía, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que recurrir a un artículo eh, que no haya esa combinación de sonidos. Por eso también está incorrecta. Y luego, en el lugar de los hechos se encontró una alhaja de plata.
Ahí debería ser una alhaja, porque tampoco ahí vemos esa sílaba tónica en la A de la antepenúltima sílaba, sino está ubicada en la penúltima sílaba, no hay ningún problema, así que debería utilizarse una alhaja. Y alumnos, el ave nacional de Panamá es el águila, y también es correcto el artículo el con águila. Por eso es que la respuesta es enano. ¿Listo? Ay, profesora, también se debe tomar en cuenta del determinante, su sílaba tónica, ¿verdad? Claro, exactamente. Eso es cuando hay estas palabras que tienen esos casos particulares, ¿no? Y eso es lo que finalmente te han colocado acá, ¿no? Preguntas una pregunta en donde el estudiante pueda visualizar eso. Y obviamente hay que tener concordancia. Gracias, profesora. De nada, cuídate. ¿Alguna pregunta, Cintia? ¿Alguna pregunta más?
Mía, buenas noches. ¿Alguna pregunta? El ejercicio 11. Ya, ok. ¿Puedes ver el ejercicio 11, Mía? Ah, no. Estoy mal, esta no es. Ratito. Mm, Ya. Ahora sí, ¿puedes ver el ejercicio 11, Mía? Ya. Coméntame qué duda tienes acá. Mía. Mía, ¿cuál fue tu duda acá? Cuéntame. Ya, bueno, para empezar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una locución conjuntiva es aquella que va a ser
el enlace de dos proposiciones, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir esto para mejor compartirte la presentación y veas un poco de teoría. ¿Ves? Mira, acá cuando nosotros hablamos de preposiciones, ¿sí? Para empezar, son enlaces, ¿ya? Enlaces que el contexto, el significado va a depender de todo el contexto lingüístico del texto en donde ésta se haya utilizado. Ahora, estas preposiciones, que son las que figuran en el cuadro, ¿no? El a, el de, el para, el por, el sobre, el sin, según, hacia, hasta, etcétera, también se pueden presentar en sus formas eh, locucionales, ¿no? O sea, no necesariamente como una palabra, sino pueden presentarse como varias palabras separadas, pero que actúan en un solo cuerpo, ¿no? Así como también en sus formas contractas. Entonces, cuando nosotros hablamos de preposiciones simples, tú ya sabes que solamente se va a presentar una palabra, ¿no? Ante, con, desde, etcétera. Cuando hablamos de sus formas contractas, estamos viendo que se han fusionado dos palabras, pero hay que verlas por separado, ¿no? En el caso de al y del, ahí vemos que se ha contractado, se ha fusionado la preposición y el artículo. Entonces, si nos piden hallar preposiciones y nosotros vemos que esas palabras tenemos que marcarlas porque dentro de estas se encuentra una preposición que sería a o que sería de. Y con referente a las locuciones preposicionales, estas son frases que van a ser las veces de una preposición, van a ser las veces de un enlace y también van a darnos un significado dentro de ese contexto. Ahora, cuando nosotros hablamos de las conjunciones, ¿sí? Estas son nexos que aparecen en oraciones compuestas. Ahora, estos nexos suelen tener un significado, a diferencia de las preposiciones, el significado tú lo vas a deducir por el mismo texto en donde se encuentran. En el caso de las locuciones, sí tienen un significado específico que puede ser de condición, de causa, que puede ser de consecuencia, de finalidad, etc. Estas conjunciones también se pueden presentar como locuciones. Se pueden presentar como una sola palabra, ¿sí? Como los ejemplos que estás mirando ahí, pero también se puede presentar como locuciones, o sea, con presencia de más palabras. ¿Ya ves? Por ejemplo, pero, aunque, y, o, una locución, una conjunción formada por una palabra. Y cuando nosotros hablamos de locuciones conjuntivas, tú tienes que ver la presencia de más de una palabra. Sin embargo, es decir, no obstante, ¿para qué? Todas ellas tienen un significado propio. Esa es la diferencia entre una locución conjuntiva y una locución preposicional. ¿Se entendió? Mía. Ya. Entonces, si nos vamos a la pregunta 12, voy a compartir. Ahí nos piden analizar estas oraciones, ¿no? O estas palabras que intervienen en ese texto. Y luego nos piden colocar verdadero o falso, ¿no? Entonces, ¿hay locución preposicional? Sí. Cuando dice en busca de un alimento más saludable, ¿no? Hace tiempo que muchas personas se pasaron del chocolate con leche al chocolate negro alto en cacao, en busca de un alimento más saludable. En busca de sería una locución preposicional, ¿no? Y cuando hablamos de
subordinante condicional, estamos viendo allí que la conjunción subordinante condicional está conformada por esa conjunción sí. Cuando dice, si analizamos la información y la ponemos en contexto, veremos que el riesgo no es como indica en muchas noticias. Entonces, ese sí es una conjunción que está dando a conocer una condición, ¿no? Un requisito. ¿Y cuál es esa condición? Si analizamos la información y la ponemos en contexto. ¿Ok? Mía. Listo. Ok. Brixney, buenas noches. A ver, déjame mirarlo. Ya, a ver, Prisney, atenta. Dice ahí, correlaciona las expresiones subrayadas con sus respectivas categorías según su estructura y marca la alternativa que presenta la correspondencia correcta. Con base en con base en las lecturas se presentó el ensayo del curso. Ya ahí vemos que con base en simplemente está actuando de un enlace, estamos hablando de una locución preposicional. Luego dice, Amy, la oficina estaba bastante lejos del Poder Judicial. Ahí estamos ante una frase adverbial, ¿no? La palabra más importante es lejos y la otra palabra está modificando a lejos, ¿no? En una frase adverbial recuerda que estamos ante la presencia de más de un lexemen donde una de ellas es el núcleo y la otra actúa como modificador. Luego, cuando dice se admitió la demanda de manera que no hubo observación, estamos viendo que hay una subordinación, ¿no? Hay dos proposiciones en donde una está subordinada y está siendo introducida por una locución conjuntiva, ¿no? Se admitió la demanda sería la primera proposición, ahí está la presencia del verbo, y luego tenemos la otra proposición es no hubo observación, otra proposición que está siendo introducida por la locución conjuntiva de manera que no hubo observación, ¿cierto? Entonces todo eso es una proposición subordinada. Locución conjuntiva de manera que, y luego el juez sentenció sin ninguna duda a favor del demandado. Ahí estamos ante una locución adverbial, ¿no? Porque sin ninguna duda es como decir indudablemente, ¿no? Todas esas palabras tienen un solo significado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Una consulta para frase adverbial, ya sea uno o dos, deben ser adverbios, ¿no? Ambos. ¿Cómo? Para que sea frase adverbial, ya sea uno o dos, deben ser adverbios. Para que sea frase adverbial, la palabra más importante tiene que ser un adverbio. Bien. Así tenga una preposición. Claro. Recuerda que las frases van a tener siempre una palabra que es la más importante, ¿no? Si fuera una frase nominal, por ejemplo, la palabra más importante sería un sustantivo, ¿no? Un nombre. Si fuera una frase preposicional, la palabra más importante sería una preposición. Y así sucesivamente.
Ah, ya, ok, Miss. Gracias. Listo. Bien, a ver quién más está. Mailing. Julio, buenas noches. ¿Alguna consulta? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Ah, ya. A ver, Brixney. Estoy grande. A ver, déjame mirar Brixney. Ya, a ver, acá simplemente hay que verificar. ¿Me escuchas, no? Hay que verificar si la conjunción, sí. ¿Qué tipo de conjunción es? ¿Ok? Y ya en la introducción nos están haciendo recordar los tipos de conjunción que hay, que pueden ser coordinadas o pueden ser subordinadas, ¿no? Entonces, simplemente leer y darnos cuenta exactamente cómo está actuando. Elías tanto que obtuvo, perdón, Elías estudió tanto que obtuvo una beca internacional. Ahí estamos con una conjunción subordinada, ¿no? De tipo completiva, por ejemplo. Claro, recuerda que para hallar las subordinadas tiene que haber un verbo principal, en este caso se estudió, y la otra proposición que también posee verbo, que en este caso es obtuvo, es como que tiene un factor de dependencia con la otra, ¿no? El factor de dependencia que tiene, por ejemplo, que obtuvo una beca internacional con Elías estudió tanto, es de consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar para poder diferenciar conjuntivas coordinantes y conjuntivas subordinadas. Luego, cuando dice, dime si el texto argumentativo presenta citas textuales, acá también estamos viendo una subordinación, ¿no? Dime eso, ¿no? Otra manera de hallar las subordinadas es reemplazándolas por un pronombre, ¿no? Y estamos viendo que están siendo de alguna manera relacionadas o asociadas por la conjunción sí. Ujú. Luego, acá mostró mucho optimismo, por ende alcanzaría, perdón, mostró mucho optimismo, por ende alcanzará su meta. Acá también este por ende está haciendo las veces de
conjunción subordinada, porque cuando dice alcanzará su meta, es también, a ver, muestra mucho optimismo. También está haciendo, ¿no?, el efecto de la primera proposición. Y donde dice, si no cumples tus promesas, ya no confiarán en ti, Juan. Ya, acá también el sí está haciendo de conjunción subordinada, pero a diferencia del sí de la B, acá sí vemos un requisito, ¿no? Si no cumples tus promesas, ya no confiarán en ti, Juan. Acá sí nosotros podemos ver claramente una condición. Y luego cuando dice, que investiga sobre resiliencia en los jóvenes, acá simplemente yo estoy viendo una disyuntiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera, que es investiga, y la segunda, que dice investiga sobre resiliencia de los jóvenes, simplemente está añadiendo más información o está dando a conocer otra acción, pero con más detalles, ¿no? No hay ninguna dependencia la una que la otra, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que pueden aparecer conjunciones que se escriben igual, pero en el contexto de la oración no necesariamente tiene la misma función o el mismo significado. ¿Ok, Brixney? Profesora, en la C me dijo subordinada de causa. Claro, mostró mucho optimismo, es como decir, no, por eso alcanzará su meta, ¿no? Es una ilativa ahí. Por ende, por eso, por lo tanto. Entonces sería coordinada. No, subordinada. Y en la E sí tenemos, ahí veo que es preguntado por la E, en la E sí hay una coordinada, ¿no? Ajá, sí. Entonces en la C es subordinada de... Ilativa. Ah, ok. Gracias, profesora. Ya. Profesora, Britney, no, realmente es el fin, ¿ya? Ahí en la C es una finalidad, ¿ya? Ahí hay que especificarlo bien. En la C vemos que se está dando a conocer la finalidad, ¿ok? Ya, a ver qué dice. Que regreses rápido es mi deseo. Dime, Melody. profesora, ¿podría ayudarme a analizar eso, esa oración que le envié? Ya, a ver. Que regreses rápido es mi deseo. Ya, ¿cuál es tu duda en que regreses rápido es mi deseo? Sí, es una conjunción completiva, ¿no?
El uso del qué. Sí. Ujú, sí, Pero sería de o de, o sea, es una preposición subordinada sustantiva de o de sujeto. es objeto Entonces, directo. Ujú. ¿Cuál es mi deseo? Que regreses rápido. ¿y el lo, cómo podría ponerlo? ¿El Deseo, o? lo deseo. O sea, como lo deseo, algo así. Ah, ya, el reemplazo que utilizas para los objetos directos. Ajá, sí. Sí, está bien, ¿no? ¿Cuál es mi deseo? Eso. No ¿No podría ser necesariamente con lo, ¿no? sustantiva y También. sujeto? O sea, solo de sujeto, no de o de. Mm, a ver. Mi deseo es que regrese rápido. Sí, tienes razón, porque el verbo que está funcionando ahí es un verbo copulativo. Y con verbos copulativos, lo que tendríamos que tener a continuación es un complemento atributo. Entonces, que regrese rápido sería una proposición subordinada que está haciendo de sujeto. Sí, sí, está bien, ¿ah? Ah, ok, Claro, mis estructuras. porque con verbos copulativos no podría Vale. haber objeto directo. Está bien, está bien. Y también podría explicar Tendría que sobre haber sido. Ujú. adversativa y concesiva. Es que me confunde un poco, porque creo que los dos son de como de obstáculo o algo así. ¿Cómo? ¿Me dijiste? Lo de adversativa, que es de las coordinantes, y de los subordinantes, la concesiva. Ah, ya, a ver, déjame buscar esa teoría. Pero a mí sí es el, como le dije, ¿no? No es o de esa parte. Sí, porque el verbo es copulativo, está bien. Y la única manera de que haya de es que el verbo sea predicativo. Eso sería la semana 14.
Ya, a ver, mira, te voy a mostrar dos PPTs. Uno de ellos es realmente esta semana 12. No tengo una variedad de ejemplos, pero vamos a ver si ayuda un poco. Ya. Para empezar, lo que nos están explicando en esta semana es que ya empecemos a reconocer estas palabras que suelen enlazar más de una idea en una oración, ¿no? Por eso es que nos colocan las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Entonces, el contexto de una oración coordinante, si bien es cierto, hay más de una oración, nosotros tenemos que darnos cuenta que la otra proposición después de ese enlace o que es introducida por ese enlace no depende necesariamente de la otra, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas, por ejemplo, de las adversativas, sí, dice, bailaste mucho, mas no conmigo. Lo que simplemente está indicando una proposición que se opone a la anterior, ¿no? Bailaste mucho, mas no conmigo. Y en el contexto nos damos cuenta que esta no necesariamente depende de la segunda, ¿no? Yo puedo decir bailaste mucho y puedo decir también no bailaste conmigo, ¿no? Acá no es necesario porque acá en el contexto se entiende que se trata del verbo bailaste, ¿no? Entonces, en una adversativa, repito, la proposición que sigue, la idea que sigue, se opone a la otra. En una conjunción subordinada, concesiva, lo que se observa es una dificultad que se presenta, pero no necesariamente interrumpe la acción. Entonces, estas concesivas, que tienen cierto parecido a las adversativas, aparecen solo en oraciones subordinadas. En oraciones en donde la siguiente proposición que se presente, ya sea al inicio o después, tiene cierta dependencia con la anterior, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por más que salió temprano, no abordó el tren. La proposición principal es esta, no abordó el tren, ¿no? Y ahora yo estoy enlazando esta idea con una segunda idea que sería, por más que salió temprano. Entonces, ¿qué estoy presentando acá? Estoy dando a conocer una dificultad que se presenta, pero no interrumpe la idea principal. Esa es más o menos la visión que tiene la concesiva. Pero tiene que tener ese contexto de subordinación en oración compuesta, ¿no? Profesora, esos casos Mm, que te dan ahí como aunque, si bien y por más que siempre van a cumplir para la posesiva o depende del contexto.
También a veces depende del contexto, pero estas son típicas. A veces hay palabritas o conjunciones que no necesariamente se parametran con una teoría determinada, ¿no? A veces hay que chequear todo el contexto para ver cómo está funcionando esa conjunción. ¿Está funcionando como una consecuencia? ¿Está funcionando como una causa? ¿Está funcionando como una comparación? Porque, por ejemplo, en la adversativa que decía bailaste mucho, pero yo pensaba ponerlo como aunque no conmigo, o sea, ese aunque que estaba en la concesiva, ponerlo en la adversativa y analizarlo así, por decirlo así. ¿Seguiría siendo adversativo? Lo que pasa es que la palabra aunque está más orientada a usarla como una oración subordinada, ¿no? De repente en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Puedes usarlo y sí se entendería, pero ya para temas de análisis, que es lo que estamos haciendo acá, lo preciso sería lo otro, ¿no? Entonces, acá como que nos ponemos un poco más exquisitos y buscamos la precisión léxica y el uso más exacto de los términos, pero en la oralidad eso se pierde y no afecta porque se puede entender, ¿no? Ok, mis gracias. Listo. Dime, Jimena. Buenas noches. ¿Qué es lo que deseas observar del PPT de la 12? ¿Cuál es tu duda? Jimena Celeste. ¿Está Jimena Celeste? Creo que ya no está, ya se fue. Muy bien, chicos. Si tienen alguna consulta, lo escriben o pueden activar su audio. ¿Cuáles? Exactamente cuáles. Ya, tú me indicas ya para pasar la lámina al tema que tengas duda, porque estamos viendo el PPT 12.